es muy importante las teorías feministas de comunicación porque precisamente entienden que las mujeres no son monolíticas, son todas iguales, pero sí comparten un elemento común que son desiguales. Esto es, no están en igualdad de condiciones y que sus oportunidades para desarrollarse, para hacer sus circunstancias, están muy restringidas, muy limitadas precisamente por estas ideas de género y por todo tipo de nociones típicamente asociadas al patriarcado que le restan agencia, le restan poder y que terminan subordinando a las mujeres en todo tipo de escenarios. El sur global es una etiqueta que se usa ampliamente para referirse básicamente a América Latina, África y buena parte de Asia, países que históricamente fueron herederos de una historia de colonialismo e imperialismo de los países del llamado norte global, típicamente Europa, el mundo anglosajón. No es un término geográficamente exacto, de hecho, pero sí se usa para englobar estas naciones. No es muy riguroso tampoco, pero se prefiere a ciertas nociones que, por ejemplo, en otros lugares se han usado de hablar de Occidente versus el resto del mundo o países desarrollados versus en vías de desarrollo. La verdad es que esta lógica de sur global engloba mejor todos estos elementos comunes y que son bastante transversales en diferentes países, en diferentes partes del mundo. Precisamente por la historia de colonialismo, imperialismo, de la presencia de pueblos indígenas y todo tipo de tensiones en el sur global, es que las teorizaciones que se desarrollan desde acá tienen muchas veces un foco muy distinto al que se desarrolla en otras naciones. En países del norte muchas veces, por ejemplo, se han enfocado en temas como tecnología, empoderamientos, temas de política y cosas que en otras naciones, en el sur global, por ejemplo, tenemos una historia de gobiernos autoritarios, de conflictos armados, de todo tipo de procesos migratorios muy importantes que no se han dado en otras partes. Entonces, esas experiencias, esas diferencias, la verdad es que informan una mirada a muchos problemas que es distinta, no necesariamente mejor ni peor, pero diferente. El foco está en otros temas y por eso es importante también empezar a preocuparse de las teorizaciones que puedan salir desde estas experiencias porque informan también una mirada más allá del típico universalismo que se da en teorías desarrolladas en el norte global, en que miran sobre todo al sur global como con la necesidad de que se tienen que empezar a empatar para arriba, de no, es que estos países no tienen estos típicos elementos que se dan, no sé, en Estados Unidos, en Alemania o en Francia y se ven como deficientes en vez de entender que son realidades distintas y que las preocupaciones son otras. Un tema muy importante en las teorías feministas de la comunicación es precisamente el foco en la mujer y la mujer entendida muchas veces en las diferencias que se pueden dar de ellas. Muchas de las teorizaciones del norte global entienden a la mujer como una mirada más bien monolítica o con preocupaciones bastante comunes en diferencias con los hombres o con otros géneros. En cambio, en el sur global, lo que hemos visto, sobre todo desde una mirada más interseccional, cuando empiezas a cruzar la identidad de género con otros temas de, por ejemplo, clase, religión, orientación sexual, estatus migratorio, raza y otros elementos, te das cuenta que muchas mujeres en realidad son muy distintas unas de otras. Y muchas veces va a pasar que, por ejemplo, las mujeres tienen experiencias que más bien son más compartidas con los hombres que comparten esas otras identidades que con otras mujeres. Por ejemplo, una mujer migrante en un país con un estatus migratorio vago, incluso, por ejemplo, indocumentada, es mucho más probable que muchas de sus necesidades o sus problemas se relacionen más con las que tengan hombres también migrantes con un estatus migratorio complicado que, por ejemplo, otras mujeres que no pasan por eso. Eso no quiere decir que deje de ser mujer. Yo diría que hay 5 grandes temas en los que las teóricas feministas de la comunicación se han preocupado en el sur global particularmente. Uno tiene que ver con temas de justicia económica. En todo el mundo las mujeres están restringidas económicamente. Al día de hoy, cerca del 80% de los países en el mundo completo tienen leyes que limitan o que imponen diferentes restricciones económicas a las mujeres, por ejemplo, temas de herencia, temas de acceso a propiedad y ese tipo de cosas, incluido mi propio Chile, por ejemplo, que se las da de inclusivo y de tan progresista, incluso en todo tipo de naciones se da esto. Entonces el tema de justicia económica es uno muy importante, porque se ha entendido incluso desde las Naciones Unidas lo importante que es la participación de las mujeres en el mundo económico, en el trabajo, en que puedan tener dinero, en que puedan, por ejemplo,
ejemplo, salir de la pobreza. El grueso de las personas pobres en el mundo son mujeres. El grueso de las personas analfabetas en el mundo son mujeres. El grueso de las personas sin educación en el mundo son mujeres. Todo eso claramente limita tu potencial para desarrollarte, para avanzar, y ahí hay un tema importante. Otro asunto que les interesa mucho a las teorizaciones feministas del sur global es el de la migración. La migración es un fenómeno muy globalizado a estas alturas, que lo hemos visto en todo tipo de direcciones, en el fondo norte-sur, sur-norte, sur-sur, con todo tipo de relaciones, pero el tipo de experiencia que viven las mujeres migrantes es muy distinto al que pueden tener otro tipo de personas. Muchas veces las mujeres migrantes terminan, por ejemplo, trabajando en ciertos espacios de trabajo o con acceso solo a cierta información precisamente por su estatus migratorio. El hecho de que muchas de las mujeres migrantes trabajan y, por ejemplo, envían remesas a sus países también es un tema importante que tiene que ver con un fenómeno mucho más complejo que simplemente el tener o no tener trabajo. Y, por ejemplo, en los últimos años me he estado viendo hay toda una línea relacionada con el control que se hace sobre mujeres migrantes a partir de tecnologías digitales. Por ejemplo, de control en el más amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, empleadores que están pendientes de WhatsApp. ¿Dónde estás? No contestas, estás trabajando. Y también control en el sentido de relaciones de pareja. Me dejaste en visto, por ejemplo, con el propio WhatsApp, y tensiones que se dan. Hay todas unas dinámicas de género muy particulares que estamos viendo que se dan ahí con mujeres migrantes y con otro tipo de mujeres también. Pero con mujeres migrantes ocurre que son mujeres que ya están en el fondo en una situación delicada, con pocos privilegios, con poco acceso a información y no necesariamente con una red de apoyo importante. Relacionado con eso, un tema muy importante en teorizaciones feministas del sur global es el de los derechos humanos. Claramente la igualdad de género no pasa simplemente por conseguir o lograr consagrar ciertos derechos. Hay mucha gente que cree, mire, pero si las mujeres ya tienen derecho a voto y con eso basta. Claramente no es ese el tema. Hay todo tipo de situaciones de, por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia, a poder caminar por la calle en paz, a poder desarrollarse sin restricciones de otro tipo de personas, a no ser víctimas de violencia de género, por ejemplo. Son temas que son muy importantes y donde se ha visto que las mujeres también tienen bastante que decir, porque sus experiencias en términos de derecho típicamente han sido muy distintas a las de los hombres. Las mujeres no tenemos la misma libertad que tienen otras personas para desarrollarnos, para andar por la calle o para poder ser cualquier persona en la sociedad. Relacionado con eso y muy típico del sur global, otro tema es el de la descolonización. Toda la experiencia descolonizada y también en el fondo postcolonizada es muy importante, sobre todo, por ejemplo, teorizaciones indígenas, el cómo estamos rescatando todo tipo de aportes de la mirada desde pueblos originarios, desde personas cuya relación, por ejemplo, con la tierra, con el entorno, es muy distinta de la que hubo a partir de pueblos que colonizaron, por ejemplo, América Latina, África o Asia. Entonces, también hay aportes bastante importantes de la misma experiencia que significa, por ejemplo, la realidad de las castas en la India. Que por ejemplo para el mundo británico podría ser no entendido y que pueden igualarlos algunos a un tema de raza, pero es muy particular, es muy propio y es muy circunscrito a la experiencia de esas mujeres, el cómo se vive en diferentes situaciones y experiencias. Y el último, que también es muy importante, tiene que ver con el aporte de las mujeres y cómo se puede teorizar desde una mirada feminista a todo tipo de fenómenos de paz y de desarme. No es accidente que muchos de estos países han sido mujeres las principales líderes de todo tipo de movimientos de desarme y de desmovilización de guerrillas en procesos, en conflictos armados. Y por ejemplo, una Rigoberta Menchú, por poner un ejemplo, de mujeres han sido muy importantes en estos procesos y han sido líderes muchas veces precisamente para un proceso de paz, pero también para entender lo importante que es comunicar esos desafíos, el lograr la paz más allá de firmar un tratado, el cómo se logra la paz efectivamente, el cómo como sociedad conversamos sobre estos temas. Todo tipo de procesos de reparación, de comisiones de verdad y de justicia, por ejemplo, han sido un tema muy importante para teorizaciones desde el sur global, precisamente porque saben que las mujeres han sido víctimas muy importantes de todo de estos fenómenos, desde desplazamientos hasta, por ejemplo, ser víctimas de violencia sexual en estos conflictos.
Las comunicaciones en el más amplio sentido de la palabra, incluidos los medios de comunicación, pero también, por ejemplo, el cine, la publicidad, los podcasts, las redes sociales, tienen un rol muy importante en, uno, difundir qué entendemos y en normalizar qué entendemos por género y todo tipo de dinámicas de género. Probablemente el ámbito de las comunicaciones es uno de los agentes de socialización de género más importantes que tenemos hoy, y también eso incluye el cómo cubren y el cómo abordan diferentes teorizaciones feministas y el problema de lo femenino. El cómo visibilizan estos temas. Piensa, por ejemplo, en el caso de lo popular que se volvió la canción o la performance de las tesis, que resonó en muchas partes del mundo, en parte porque lamentablemente la violencia sexual es un fenómeno bastante transversal, pero cómo se cubría este tema, por ejemplo, dice mucho de cómo los medios ven el problema. Entonces, si lo ven como una cosa de, no sé, un show, una performance, y no ven el problema de fondo que hay detrás de esa canción o de lo que se está expresando ahí, o por qué sale este colectivo a expresarse, a manifestarse y dar cuenta de este problema, tiene que ver con eso. Hasta el día de hoy uno ve muchas veces que el tema género con suerte sale para el 8 de marzo en muchos medios y con suerte salen teorías feministas en ese contexto, pero se habla poco de feminismo. Y eso que en los últimos años hemos visto toda una oleada feminista en muchos países, desde el Me Too hasta, por ejemplo, el Ni Una Menos, y una serie de movimientos que se han replicado en varios países que han tratado de visibilizar precisamente el problema y las circunstancias en que viven muchas mujeres. Los medios tienen mucho que aportar en esto, tienen mucho que hacer en términos de discutir temas de igualdad de género, no solo teorizaciones, sino que empezar a discutir el problema, porque sin un problema la verdad es que no se plantean soluciones, y si el problema no está visibilizado, poco se va a hacer en términos de políticas públicas o de debate para empezar a solucionar todo ese tipo de asuntos. Y ahí hay una contribución que es clave. El GMMP, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, encontró que en 2020 menos del 10% de las notas publicadas en todo tipo de medios, tradicionales, redes sociales, tenían que ver con temas de igualdad de género o con discriminación de género abiertamente. Y me parece que eso es bajísimo. O sea, es un problema que es tan transversal, que es tan relevante, que se tiene que hablar más de eso, porque si no va a seguir siendo un problema visibilizado. Y ese es parte del desafío, de hecho, que han tratado de hacer todo tipo de teorizaciones feministas, es visibilizar este problema, es discutirlo y empezar a abordar de, ¿sabes qué? El ser mujer es distinto, es diferente y sobre todo es desigual. Y esas desigualdades son cosas que no deberíamos aguantar y deberíamos hacer algo al respecto.